Ahora vamos a continuar con la siguiente conferencia. ¿Por qué invertir en los archivos? A cargo de José Vilches, subdirector del Archivo General de la Nación. Buenos días, estimados colegas. Es un honor, muy alto honor para mí contar con esta oportunidad que nos brindan ustedes todos de compartir con ustedes algunas reflexiones que, aunque este séptimo encuentro tiene como tema principal los archivos centrales, en lo que a nosotros concierne nos referiremos al impacto que tiene invertir o no invertir en un archivo central, de oficina, histórico, local, regional, cualquier tipo o clase de archivos. Agradecemos muy sinceramente la acogida que ustedes y los directivos de sus instituciones le han dado a esta convocatoria del Archivo General de la Nación, como siempre lo han hecho en los encuentros anteriores. En cuanto a la inversión en los archivos, consideramos que para responder a la interrogante de por qué invertir en archivos, podemos partir de la premisa de que las personas invertimos en aquellas cosas que nos brindan algún beneficio. En el caso de los archivos, no existen dudas de su utilidad. Sin embargo, no todos estamos conscientes de los servicios que ofrecen para el desarrollo de una variedad de actividades. Cuando reflexionamos al respecto, nos referimos al valor de los documentos para las instituciones y las personas que se relacionan con esos documentos mediante diversos trámites. Y también para aquellas otras personas que no son intervinientes directos en los trámites, pero que los utilizan a los fines de satisfacer diferentes necesidades de información. En una primera etapa, los documentos poseen, como ya se ha explicado aquí, valores de carácter fiscal, judicial, contable o jurídico-administrativo, que la bibliografía archivística denomina valores primarios. En dependencia de esos valores, los documentos pueden ser de interés, además de esos actores que hemos mencionado, de otros usuarios, como periodistas interesados en investigar cualquier asunto, abogados para un trámite de su competencia y otros profesionales. Además, en esa primera etapa pueden ser consultados por organismos competentes de indagar el uso de los recursos públicos, dígase Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, entre otras. En la segunda etapa de los documentos, entonces, pueden revelar valores históricos o llamados secundarios, que obedecen a motivaciones diferentes a la finalidad inmediata por la cual son producidos. En esa fase son consultados generalmente por historiadores, docentes, investigadores y estudiantes, en menor medida, de diversas áreas interesados en información histórica. Con este preámbulo pretendemos indicar que los archivos tienen un relevante impacto social. Además, indicamos que los documentos no se producen para la historia, sino para realizar y dejar evidencias de trámites administrativos. Por tanto, debemos crear conciencia en cuanto al valor que tienen los documentos desde que se generan en las oficinas. Si no se invierte en su preservación en esa etapa inicial, surgen dificultades, indudablemente que surgen dificultades para que las instituciones cumplan sus funciones con eficacia y, más difícil aún, que puedan ser conservados para la historia. Por tanto, cada usuario potencial de estos que hemos mencionado puede tener respuestas válidas a la interrogante ¿por qué invertir en los archivos? Depende del uso que cada quien le vaya a dar al documento. Se puede afirmar en este orden de ideas que el reconocimiento social de los archivos es una tarea pendiente
a nivel global, sobre todo en nuestra región, excepto para los historiadores y otros escasos profesionales, quienes poseen mayor conciencia sobre el valor del patrimonio en todas sus etapas. Pero la población en general y algunas autoridades con capacidad para tomar decisiones, lamentablemente, todavía carecen de conciencia archivística, lo que restringe las decisiones de invertir más recursos en la preservación del patrimonio documental de la nación. Hacemos referencia aquí al patrimonio documental de la nación, entendido como un bien material en toda su dimensión, no un ente abstracto o incierto, infinito, como a veces lo utilizamos en los discursos y en los libros. Hacemos referencia al patrimonio documental pensando en cada documento existente en una institución. Como estrategia para mejorar la atención hacia los archivos, proponemos promover ese criterio amplio sobre patrimonio documental, de la forma que lo establece, por ejemplo, el reglamento número 129-10, en cuyo artículo 4 dispone que el patrimonio documental de la nación está formado por los documentos conservados en el Archivo General de la Nación, los producidos por los órganos del gobierno central, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos municipales y provinciales, las universidades públicas, academias, notarías, instituciones eclesiásticas y los de otras instituciones de igual naturaleza. Eso dice nuestro reglamento de aplicación de la Ley General de Archivos. Por consiguiente, el patrimonio documental, como acabamos de ver, incluye todos los documentos, independientemente de sus fechas, soportes o formatos. No hay diferencias entre los escritos sobre un soporte en papel y las fotos, los mapas, los audiovisuales y los documentos digitales o electrónicos. Todos deben ser valorados y gestionados como parte del patrimonio documental de la nación. Acoger esa definición puede ayudar a elevar el nivel de conciencia con respecto a la necesidad de mejorar el tratamiento de los documentos desde que se producen en las oficinas hasta su transferencia a los archivos centrales e históricos, pues todos, como vemos, forman parte del patrimonio documental de la nación. El nivel de inversión que se realiza en un archivo revela la adecuada o insuficiente valoración que tienen sus responsables respecto al patrimonio documental a que estamos haciendo referencia, a su valor como instrumento imprescindible para el funcionamiento del Estado y la transparencia administrativa, y como fuente esencial, como hemos dicho, para la investigación científica e histórica. La utilidad de los archivos, entonces, no se queda en el plano de lo teórico. Cuando destacamos en el párrafo anterior su importancia para el funcionamiento del Estado, nos referimos a que la propia existencia jurídica de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y el accionar de toda la administración pública tienen sus cimientos en documentos fundamentales como la Constitución de la República y las leyes, decretos, resoluciones, sentencias, tratados y acuerdos, entre otros documentos. Por esa razón, instituciones que han invertido en la profesionalización de su personal y en insumos para sus archivos muestran buenos indicadores de calidad, como lo hemos visto y lo veremos en exposiciones de colegas durante los días de hoy y mañana, en la prestación de sus servicios. Por el contrario, otras instituciones todavía tienen dificultades para cumplir servicios comprometidos con usuarios, debido a la insuficiencia de recursos asignados a la preservación de los documentos. Los niveles de respuesta a los ciudadanos
dependen en gran medida de la disponibilidad de la información. Cuando personas solicitan servicios públicos y no lo reciben en el plazo establecido, o peor aún, quizás nunca lo reciben, es porque el documento solicitado o su expediente no se localizan. Se trata entonces de derechos ciudadanos afectados por la desorganización de los archivos. Un ejemplo de lo anterior se comprueba cuando personas que han laborado en la administración pública solicitan su jubilación y no pueden completar el trámite porque la institución o las instituciones donde han trabajado no pueden certificar la cantidad de años acumulados en el servicio público debido a que desconocen el destino de su expediente personal. Este es un triste indicador de la necesidad de invertir en los archivos. Y no se tratan estas de simples dificultades. Son infracciones contra derechos consagrados en la Constitución y en leyes de República Dominicana. Nos referimos a leyes cuyo cumplimiento debe ser obligatorio para los servidores públicos de todos los niveles, las cuales establecen responsabilidades sobre la preservación de los archivos y la asignación de recursos para su buen funcionamiento. En ese orden, resulta indispensable que los directivos y todos los servidores públicos involucrados en la gestión documental conozcan aspectos puntuales de la Ley General de Archivos número 481 del año 2008. Por ejemplo, el artículo 28, que indica que los titulares de las instituciones públicas son responsables de las condiciones de conservación y organización en que se encuentran sus respectivos archivos, así como de ejecutar las reglas establecidas por el Sistema Nacional de Archivos para su desarrollo. Por su parte, el artículo 7 del Reglamento 129-10 de aplicación de la ley del año 2008 dispone que dichos funcionarios provean las estructuras, normas y recursos utilizados en la gestión de los documentos. La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, número 200 del año 2004, también alude a este tema. Su artículo 4 establece que es obligatorio para el Estado Dominicano y todos sus poderes, organismos y entidades establecer una organización interna de tal manera que se sistematice la información de interés público, tanto para brindar acceso a las personas interesadas como para su publicación a través de los medios disponibles. Esa información a la que hace referencia la Ley 200 del año 2004, a la que todos tenemos derecho de acceso, los archivistas nosotros sabemos que se encuentra en los archivos. Sin archivos no hay acceso a la información. Además, la Ley de Función Pública, número 41 del año 2008, en su artículo 79, dispone que los servidores públicos deben responder por el oportuno y debido manejo de los documentos confiados a su guarda o administración, procurar su conservación y rendir cuenta de su utilización, tramitación y cuidado. El artículo 83 de la misma ley indica que descuidar reiteradamente el manejo de documentos y expedientes constituye una falta de segundo grado, cuya comisión da lugar a la suspensión por hasta 90 días sin disfrute de sueldo. Existe otra ley en nuestro país que alude a este tema, una ley promulgada en el año 2013 y que he pensado que es uno de los secretos mejores guardados, aunque tiene 10 años de aprobada y promulgada.
la ley número 107-13 del año 2013, que establece los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública. Pero increíblemente, la generalidad de las personas no la conocen, y en igual medida las instituciones públicas. Ley 107 del año 2013, que establece los derechos, repito, entre las relaciones de nosotros los ciudadanos con las instituciones. ¿Qué indica esta ley en su artículo 4, numeral 7? Reconoce el derecho que tenemos las personas a no presentar documentos que ya existan en poder de la administración pública o que traten sobre hechos no controvertidos o no relevantes. Es decir, que si usted depositó un documento a una institución para un trámite, usted puede decirle a esa institución que no le repita, no le reitere la solicitud, porque ya debe existir en esos archivos de esa institución. Dice esta ley, una ley de República Dominicana. En su artículo 56 reitera que los ciudadanos no están obligados a entregar el mismo documento a un mismo órgano administrativo en procedimientos que se sucedan con una diferencia temporal inferior a 6 meses, salvo que hubiera variado alguna de las circunstancias reflejadas en los documentos en poder de ese órgano administrativo actuante. Ese mismo artículo 56, en su párrafo 1, indica que en cada una de las dependencias de la administración se conservarán en archivos los documentos presentados por los ciudadanos, localizables para evitar el abuso en la exigencia documental y sus costos. Los archivistas sabemos que para cumplir tales disposiciones se requiere un eficiente sistema de gestión documental que garantice la conservación y el acceso permanentes a los documentos. Esas disposiciones se incumplen en ocasiones por situaciones provocadas por la falta de sensibilidad hacia la importancia del documento y del archivo que debe preservarlo. La solución requiere inversiones para continuar mejorando esos escenarios, como lo viene haciendo el Archivo General de la Nación, mediante inspecciones, asesorías, charlas y cursos que promueven el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas a los fines de consolidar una cultura archivística en nuestro país. Por ello, es preciso destacar también que aunque existen algunas dificultades, ese panorama no es generalizado. Hemos visto en las primeras 2 intervenciones muestra de esto. Pueden citarse notables avances en instituciones que reconocen la importancia de los documentos para fortalecer el Estado social, democrático y de derecho consagrado en la Constitución de la República Dominicana. Durante estos 2 días, colegas de varias instituciones públicas y privadas mostrarán avances significativos y explicarán los procesos para lograr los niveles de transformación alcanzados. Por esa razón, en lo que a nosotros concierne, nos limitaremos a destacar 2 instituciones que han logrado progresos relevantes luego de realizar las inversiones necesarias. Una de ellas es la Jurisdicción Inmobiliaria del Distrito Nacional, que resguarda los títulos de propiedad que prueban la capacidad jurídica que tiene una persona respecto a una propiedad determinada. Es posible que nunca hayamos analizado el valor de los archivos de la Dirección Nacional de Registro de Títulos, donde se conservan las evidencias de las transacciones de que ha sido objeto cada propiedad y sirven para certificar la titularidad de cada inmueble del territorio dominicano. Es oportuno preguntarnos si esos archivos dejaran de funcionar, o peor aún, si dejaran de existir, ¿cuál institución certificaría el derecho de propiedad que tienen las personas sobre los inmuebles?
¿Cuánto costaría eso? ¿Cómo afectaría la paz familiar, social del Estado? Resulta justo entonces apreciar la inversión realizada en los archivos de la jurisdicción inmobiliaria en las últimas 2 décadas, por el incalculable valor que representan esos documentos como soporte para el ejercicio del derecho de propiedad y la seguridad jurídica. Un segundo caso que ejemplifica de manera muy breve los resultados que se alcanzan cuando se invierten recursos en un archivo es el del propio Archivo General de la Nación, que hace 19 años estaba abandonado, a muy poco del colapso total. Por razones de tiempo y de prudencia, no es posible narrar aquí el proceso llevado a cabo por el Archivo de la Nación para alcanzar su modernidad actual. Pero podemos expresar que la clave ha estado en contar con el personal idóneo y un presupuesto modesto, pero suficiente para las iniciativas desarrolladas hasta hoy y administrado con pulcritud y eficiencia. Gracias a eso, el AGN constituye hoy una referencia dentro de los archivos latinoamericanos. Otros importantes avances se han logrado, como acabamos de citar hace un momento, en nuestro país en materia archivística. Pero los retos en materia de archivos son permanentes, ustedes lo saben como archivistas, y por eso la inversión en los archivos también debe ser una meta siempre a la vista y con prioridad máxima, sobre todo en las instituciones que manejan documentos vitales para la nación, como los archivos de registro civil, donde se custodian los actos de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros que evidencian el estado civil de las personas y determinan un conjunto de derechos y obligaciones frente a la administración pública. Un acta de nacimiento no solo consigna el momento en que nace una persona, en ella constan otros datos vinculados al individuo que acaba de nacer, como su nombre, el nombre de sus padres, la nacionalidad y otros datos importantes. Si un acta de nacimiento contiene todas esas informaciones valiosas, imaginemos el valor integral de los archivos de registro civil dominicano. Igual que el caso anterior, debemos preguntarnos, ¿qué pasaría si no contáramos con los archivos de las oficialías del Estado civil? ¿A dónde acudiríamos para obtener una prueba de nuestra existencia legal? Es evidente entonces que vale el esfuerzo de invertir la suma necesaria para preservar esos archivos. Otros registros estratégicos para el Estado y las personas se encuentran en los archivos del sector educativo a todos los niveles, imprescindibles, como sabemos, para comprobar grados de escolaridad y facilitar el acceso a oportunidades de desarrollo socioeconómico. En el momento en que preparamos estas palabras, hace un par de meses cuando iniciamos, exactamente el 3 de agosto pasado de este año, la prensa dominicana informaba que el gobierno dominicano publicó la plataforma Expediente Único Educativo, mediante la cual los ciudadanos pueden verificar su historial educativo como licenciaturas, maestrías, diplomados y cursos técnicos realizados a partir del año 2006. Mediante cualquier dispositivo con internet se puede acceder, según las informaciones, a 22 millones de imágenes de expedientes publicados en dicho portal. Le dimos seguimiento a este evento porque tiene un impacto en lo archivístico y un mes más tarde la prensa informaba que 72.412 personas habían descargado de forma gratuita 218.864 certificados a partir de expedientes producidos por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Infotep, Instituto de Administración Pública. Esos resultados
desde nuestro punto de vista, demuestran la necesidad que tienen las personas de acceder a servicios documentales eficientes. Por el impacto positivo que tiene este tipo de inversiones, deben continuar en otros archivos que recogen datos vitales sobre la población, como los expedientes clínicos, por ejemplo, que contienen información relevante sobre la atención médica recibida por los pacientes. Invertir en los archivos del sector salud renovaría los servicios médicos. Cada usuario contaría con un expediente único digital que sería fácilmente consultado y actualizado cada vez que reciba atención médica en cualquier centro hospitalario. Las inversiones deben incrementarse para todos los archivos, como dijimos al iniciar esta intervención. Por razones de tiempo, nos limitamos a los ejemplos que acabamos de citar y otros fundamentales como los del Poder Judicial, los del área económica del Estado, los documentos concernientes a la seguridad nacional, relaciones exteriores, alcaldías, archivos privados como los familiares, eclesiásticos, notariales, universitarios, empresariales, todos forman el patrimonio documental de la nación. Respecto a las áreas en las cuales los archivos requieren mayores inversiones, no podemos citarlas todas, pero sí entendemos oportuno este escenario del séptimo encuentro para mencionar algunas de las principales carencias. La primera de ellas se refiere a espacio físico para instalar adecuadamente los documentos. Algunas instituciones, como se ha mostrado ya, carecen todavía de lugares apropiados para el funcionamiento de archivos de oficina y archivos centrales. Y le agregamos, y menos aún para constituir archivos históricos con los controles del lugar. En otros países es habitual encontrar archivos históricos institucionales que conservan y difunden su patrimonio con esmero y no lo transfieren a los archivos nacionales. En nuestro país esto es solo un anhelo, aunque el artículo 27 de la Ley General de Archivos dispone que las instituciones pueden conservar sus documentos históricos. Si no se soluciona la falta de espacio, que también afecta al Archivo General de la Nación, se producirá una acumulación descontrolada de documentos en lugares inadecuados para su conservación. Su recuperación se volverá difícil a medida que inicie o avance su deterioro. Además de espacio, los archivos requieren recursos para estanterías, cajas especiales, escáneres, computadoras, software para la gestión documental, entre otros materiales que varios colegas detallarán en siguientes exposiciones durante los días de hoy y mañana. Cuando nos referimos a recursos, no pensamos solo en los materiales, pues la inversión, desde nuestro punto de vista, más importante es en la capacitación del personal encargado de gestionar los documentos y garantizar su acceso. El trabajo realizado por el Archivo General de la Nación en materia de asesoría y capacitación ha elevado el convencimiento de las autoridades con respecto a la necesidad de contar con profesionales en archivística, lo que representa, y esto es una exhortación, representa una oportunidad que los archivistas deben aprovechar para su formación profesional. El archivista de este tiempo debe conocer a profundidad las materias propias de nuestra profesión, que van desde los principios fundamentales de la archivística, procedencia, orden original, sus teorías, ciclo vital, valoración, sistemas archivísticos, sus normas de descripción de documentos, descripción de instituciones,
de inscripción de personas y conocer también los procesos del tratamiento documental, la prevención de riesgos en archivos, tratamiento de documentos audiovisuales, fotográficos y cartográficos, entre otras materias. La actualización profesional y la inversión en este tema es imprescindible para obtener los conocimientos y habilidades que exigen los continuos desarrollos tecnológicos, como el tratamiento de archivos digitales y electrónicos, la gestión de archivos con inteligencia artificial, la incorporación del Big Data en los programas de gestión documental, por solo referirnos a algunas áreas novedosas involucradas a nuestra disciplina. Por último, estimadas, estimados colegas, me permito felicitar la disposición de ustedes nuevamente y de los titulares de sus instituciones a participar en este 7º Encuentro Nacional de Archivos, así como en las otras actividades formativas que se emprenden en nuestro país, lo que demuestra que en los últimos años la República Dominicana ha formado una generación de archivistas con altos niveles de capacidad y de compromiso. Ese es un mérito que confiere la calidad para promover ante las instancias correspondientes la búsqueda de soluciones a las necesidades de los archivos. Nos corresponde a nosotros, los archivistas, diagnosticar y establecer las necesidades de nuestros centros, presentar planes de intervención y plantear los resultados esperados si se realiza esa intervención en tiempos específicos, como estrategia para que los directivos se persuadan de los beneficios que aportarán esas inversiones. Somos conscientes de que operamos en un Estado con presupuestos limitados para atender infinitas demandas sociales. Pero los archivistas tenemos el reto de convencer o ser parte de los que convencemos a nuestras autoridades de una realidad indudable. Invertir en los archivos es invertir en la democracia, en la transparencia y en la memoria colectiva de la nación dominicana. Una nación sin memoria, dijo un periodista, no es más que un conglomerado humano carente de referencias. Sin la memoria documental resulta imposible interpretar el pasado, entender el presente y tener una perspectiva de futuro. Muchísimas gracias.